Los tres señales que el Espíritu Santo habla y tú no escuchas. Y si te dijera que el Espíritu Santo ya te habló muchas veces, pero tú no lo escuchaste, y si esas oraciones que hiciste llorando, esas noches en las que pediste una señal, ya tuvieron respuesta pero la pasaste por alto, la Biblia es clara. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿tus oídos espirituales están abiertos para escuchar? Hoy vamos a revelar algo que puede cambiar tu relación con el cielo. No se trata de teorías ni de suposiciones, sino de lo que la palabra muestra y lo que muchos han experimentado en lo secreto. Tres señales claras con las que el Espíritu Santo habla y que la mayoría de las personas ignoran. No son señales espectaculares, no son siempre truenos ni visiones. Muchas veces son susurros tan delicados que, si no prestas atención, se pierden en medio del ruido de la vida. Imagina por un momento que Dios ya está intentando guiarte, corregirte, consolarte. Y por no reconocer su voz, estás tomando decisiones que te alejan de su propósito. Imagina que estás caminando en círculos, porque no escuchaste la dirección que ya fue dada. ¿Cuánto dolor podrías evitar si simplemente aprendieras a reconocer las señales del Espíritu? Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a despertar tu oído espiritual. Porque el Espíritu Santo no habla solo a pastores o profetas, habla a cada hijo de Dios. Jesús mismo lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esa guía ya está disponible para ti, pero necesitas aprender a reconocer cómo se manifiesta. Por eso, quédate hasta el final. No te desconectes ni un segundo, porque quizás justo la última señal que compartiré es la que está ocurriendo ahora mismo en tu vida y no lo habías notado. Esa revelación puede ser el giro que estabas esperando, la clave para tomar una decisión, la respuesta a la oración que hiciste en lágrimas. Haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, abre mis oídos, como un acto de fe y entrega. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque lo que vas a aprender aquí no es común, es palabra que transformará tu relación con Dios. Y comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escuchar la voz de Dios en su vida, porque puede ser la confirmación que su alma estaba esperando. Prepárate, porque lo que viene no es religión vacía, es vida espiritual práctica. Vas a descubrir cómo el Espíritu Santo ya está hablándote y cómo esas tres señales pueden restaurar tu intimidad con Él. Abre tu corazón, apaga el ruido y escucha, porque el cielo está a punto de hablar directamente contigo. El Espíritu Santo habla en el silencio que incomoda. El primer lugar donde muchos se pierden al buscar la voz del Espíritu Santo es en el silencio, porque confundimos silencio con ausencia y creemos que si Dios no responde con palabras audibles o señales visibles, es porque no nos escucha. Sin embargo, en la Biblia, los momentos más profundos de revelación muchas veces no vinieron con ruido, sino con quietud. Elías lo experimentó en 1 Reyes 19:12, cuando tras el viento, el terremoto y el fuego, vino un silbo apacible, y allí estuvo Dios. El silencio que incomoda al alma humana fue precisamente el escenario donde el profeta reconoció la voz del Altísimo. El silencio no es abandono, es una atmósfera sagrada donde Dios invita al corazón a despojarse del ruido. Y ese es uno de los problemas de nuestra generación. Vivimos tan saturados de voces externas, noticias, redes sociales, opiniones, ansiedad, comparaciones, que olvidamos que el Espíritu habla bajo un tono que requiere quietud. No es que Dios no hable,
Es que muchas veces estamos demasiado distraídos para escuchar. Por eso, cuando Dios permite silencios en tu vida, no es porque se haya ido, es porque está apagando el ruido alrededor para que su voz se haga más clara. Piensa en Israel en el desierto. Rodeados de arena y silencio, tuvieron que aprender a depender de una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los iluminaba de noche. No había mercado, no había ciudades, no había aplausos, había silencio. Pero en ese silencio, Dios formaba su carácter. Lo mismo sucede contigo. Hay temporadas en las que el cielo calla porque quiere enseñarte a ver señales diferentes, a depender de su presencia y no de la emoción. El silencio, sin embargo, incomoda. Cuando oramos y no escuchamos nada, el alma se inquieta. Cuando pedimos dirección y no hay respuesta inmediata, pensamos que algo está mal. Pero en realidad, ese silencio es la pedagogía divina. Porque es en la quietud donde tu oído se entrena para diferenciar la voz del espíritu de la voz de tus emociones. Es en la pausa donde aprendes a reconocer lo eterno en medio de lo pasajero. Ahora bien, ¿cómo discernir el silencio como lenguaje del espíritu? Primero, reconociendo que no todo silencio es vacío. Hay silencios que son más elocuentes que 1000 palabras. Elías entendió que el verdadero encuentro con Dios no estaba en el estruendo, sino en el susurro. Segundo, rindiendo la necesidad de control. Cuando dejas de exigir respuestas inmediatas, te das cuenta de que la demora también es una respuesta. Dios está trabajando en silencio. Y tercero, cultivando momentos de quietud. Si tu vida siempre está llena de voces, difícilmente escucharás el silbo suave del Espíritu. Por eso, Jesús mismo buscaba montes solitarios para orar, lejos del ruido de las multitudes. Marcos 1:35. El silencio se convierte entonces en altar. Allí donde tus palabras se acaban, comienza la voz de Dios. Allí donde tus fuerzas se agotan, su Espíritu renueva. Allí donde no hay distracciones, su presencia se hace tangible. Lo que incomoda al alma, sana al espíritu. Tal vez hoy sientes que el cielo calla sobre tu vida. Oras y no escuchas nada. Lees la palabra y no encuentras dirección. Pareciera que Dios no responde. Pero recuerda, ese silencio no es ausencia, es invitación. El Espíritu Santo está esperando que apagues el ruido externo y entres en lo íntimo, donde el susurro se convierte en dirección. Haz esta oración. Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz en medio del silencio. Que no me desespere cuando no escucho truenos ni señales, sino que aprenda a reconocer tu susurro en lo profundo de mi alma. Porque el silencio que hoy te incomoda, mañana será la prueba de que Dios siempre estuvo allí, hablándote en un lenguaje que solo los que se rinden pueden entender. El valor del silencio como lenguaje del cielo. Cuando hablamos del silencio como un lenguaje del cielo, no nos referimos a la ausencia de Dios, sino a una de sus formas más profundas de hablar. La Biblia nos enseña que no siempre la voz del Espíritu viene con estruendo, muchas veces viene en la calma. Y aquí encontramos 3 dimensiones de ese silencio que transforman la vida espiritual. Primera dimensión, el silencio como prueba de confianza. Dios guarda silencio no porque se haya ido, sino porque quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista. Job clamaba y no obtenía respuesta, y sin embargo dijo en medio de su dolor, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Ese silencio era una prueba. Confías en Dios, incluso cuando no escuchas nada. Muchos se desesperan en la ausencia de palabras, pero los que perseveran descubren que ese silencio estaba cargado de presencia. Es ahí donde el Espíritu Santo moldea tu confianza, no en lo que sientes, sino en lo que crees. Segunda dimensión,
El silencio como espacio de intimidad. Elías lo entendió en el monte Horeb. Dios no estuvo en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Primero Reyes 19:12. Ese susurro en medio del silencio es la voz que no se impone, que espera a ser atendida con atención. En el silencio, el Espíritu crea un espacio íntimo donde tus ansiedades se apagan y tu espíritu se sintoniza con el cielo. Ese momento incómodo, donde no hay ruido externo, es en realidad el lugar donde tu alma aprende a descansar en su presencia. Tercera dimensión. El silencio como preparación para la voz clara. Muchas veces, antes de una gran revelación, Dios guarda silencio. Con Israel fue así. Hubo 400 años de silencio profético antes de que naciera Jesús. Y ese silencio no fue abandono. Fue preparación para escuchar la voz más clara y poderosa, la palabra hecha carne. Lo mismo ocurre contigo. Si hoy sientes que no escuchas a Dios, no significa que no hablará, significa que está preparando tu corazón para recibir una palabra que transformará tu camino. El silencio no es vacío, es lenguaje, no es ausencia, es entrenamiento, no es castigo, es confianza. El Espíritu Santo te habla en ese espacio donde nadie más puede entrar. Haz esto ahora. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escucharte en el silencio, como declaración pública de fe. Comparte este mensaje con alguien que está confundido por el silencio de Dios, porque tal vez lo que necesitan no es ruido, sino aprender que el cielo también habla en calma. El valor del silencio es que allí donde piensas que no pasa nada, en realidad Dios está escribiendo las páginas más profundas de tu fe. El ruido que apaga la voz de Dios. Si el silencio es el lenguaje del cielo, el ruido constante es la interferencia que impide escucharlo. El Espíritu Santo sigue hablando, pero muchas veces nuestra alma está tan cargada de distracciones que no logramos distinguir su voz. La Biblia lo enseña: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Sin quietud no hay revelación. El ruido es el enemigo de la sensibilidad espiritual. Primera dimensión, el ruido externo que distrae. Vivimos rodeados de voces que compiten por nuestra atención. Redes sociales, televisión, opiniones humanas, ansiedad por el futuro. Israel lo vivió en el desierto. Mientras Dios hablaba a través de Moisés, muchos preferían escuchar la voz de sus temores y murmuraban contra el plan divino. Ese ruido externo generó incredulidad y los apartó de la promesa. Lo mismo ocurre contigo. Mientras más te alimentas del ruido del mundo, más difícil será reconocer el susurro del Espíritu. Segunda dimensión, el ruido interno que confunde. No solo el ruido externo nos distrae, también existe el ruido dentro de nosotros, pensamientos repetitivos, emociones desordenadas, miedos que gritan más fuerte que la fe. Marta, en Lucas 10:41, fue ejemplo de esto. Estaba afanada y turbada con muchas cosas, mientras María escogió sentarse a los pies de Jesús para escuchar su voz. Marta estaba llena de ruido interno, María de silencio receptivo. El Espíritu Santo no se impone en medio del caos mental, habla a los corazones que deciden aquietarse. Tercera dimensión, el ruido espiritual que engaña. Existen voces que pretenden imitar la dirección divina. Falsos consejos, doctrinas erróneas, incluso la voz del enemigo intentando sembrar duda. Eva escuchó el ruido de la serpiente en el Edén, y ese ruido ahogó la claridad del mandato de Dios. Por eso es vital discernir entre la voz de la carne, la voz del enemigo y la voz del Espíritu. Y esa claridad solo llega cuando apagas los ruidos y entrenas tu oído en la palabra de Dios. El ruido externo, interno y espiritual nos aparta de la dirección del Espíritu. Por eso, si quieres escuchar su voz,
Debes atreverte a desconectar lo que te distrae, a aquietar tus pensamientos y a rechazar las voces que contradicen la Escritura. Haz esto ahora. Escribe en los comentarios: Señor, apaga el ruido y abre mis oídos a tu voz, como un acto de fe. Toma una decisión práctica hoy. Dedica un momento del día sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú y la presencia de Dios. Ese silencio puede ser el lugar donde recibas la respuesta que tanto has pedido. El ruido busca apagarte, pero el Espíritu Santo quiere encender en ti la claridad de su voz. La pregunta es: ¿a qué voz estás prestando más atención? ¿Cómo aprender a discernir el silencio? Muchos cristianos sienten que cuando oran y el cielo parece callado, algo anda mal. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que hice algo que lo alejó? ¿Será que estoy solo en esta batalla? Ese pensamiento es común, pero también es una trampa peligrosa. Porque la verdad es que el silencio de Dios no significa su ausencia. El silencio es un lenguaje que debe ser discernido, y aprender a interpretarlo puede cambiar por completo tu vida espiritual. El primer paso para discernir el silencio es entender que Dios no siempre responde en nuestro tiempo, sino en el suyo. Isaías 55, 8, 9 lo deja claro: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Muchas veces el silencio no es un no, es un todavía no. No es rechazo, es espera. No es indiferencia, es preparación. Y mientras tú te preguntas por qué Dios calla, Él está organizando en lo invisible lo que aún no entiendes en lo visible. El discernimiento comienza cuando cambias tu queja en confianza. El segundo paso es mirar el silencio como formación, no como castigo. Jesús mismo experimentó momentos de aparente silencio del Padre. En Getsemaní, clamó con lágrimas y sudor de sangre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, 39. Y el cielo no respondió con voz audible ni con ángeles que apartaran la cruz. Pero ese silencio no fue abandono, fue el escenario donde Jesús rindió su voluntad para cumplir el plan perfecto. Si el Hijo de Dios tuvo que atravesar ese silencio y lo convirtió en rendición, ¿cómo no nosotros? Discernir el silencio significa entender que Dios está formando obediencia en ti. El tercer paso es reconocer las señales dentro del silencio. Porque aunque no escuches palabras audibles, Dios sigue hablando a través de paz en el corazón, de la palabra escrita que se ilumina en tu mente, de una circunstancia que se abre o se cierra. Colosenses 3:15 nos da una pista poderosa: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz, incluso en medio del silencio, es voz del Espíritu. Aprender a discernir el silencio es dejar de exigir truenos y empezar a valorar susurros. Pero esto requiere práctica. No puedes discernir el silencio si nunca te das tiempo de experimentarlo. Jesús, en Marcos 1:35, se levantaba de madrugada, buscaba un lugar desierto y allí oraba. Ese hábito de apartarse del ruido y sumergirse en la quietud era lo que afinaba su oído para reconocer la voz del Padre. Y lo mismo necesitas hacer tú: apartar un tiempo cada día donde apagues todo lo que interrumpe y te quedes simplemente delante de Dios, aun si no escuchas nada. Porque el silencio no es vacío, es presencia. Quizás ahora mismo estás en una temporada donde Dios parece callado. Oras y no hay respuesta. Buscas dirección y todo parece detenido. Ese es el momento donde debes levantar tu fe y decir: aunque no escucho, sigo creyendo. Aunque no veo, sigo confiando. Aunque todo parezca quieto, sé que Dios está trabajando. Ese tipo de fe mueve el corazón de Dios. Ese tipo de confianza transforma el silencio en encuentro.
No olvides algo esencial. El silencio de Dios siempre está cargado de propósito. No es castigo, es crecimiento. No es rechazo, es amor que madura tu fe. No es vacío, es cuna de una revelación mayor. Cuando aprendes a discernirlo, dejas de temerle y comienzas a abrazarlo como parte del proceso. Y un día mirarás atrás y dirás: ese silencio que tanto me dolió fue el lugar donde mi fe se hizo más fuerte. Hoy quiero que hagas algo práctico. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a discernir tu silencio, como señal de rendición y confianza. Y si este mensaje está tocando tu vida, compártelo con alguien que también siente que Dios calla, porque puede ser que en ese silencio haya más voz de la que imagina. Discernir el silencio no es fácil, pero es necesario, porque allí donde crees que no pasa nada, Dios está moldeando lo eterno. El Espíritu Santo no te ha dejado solo, simplemente te está enseñando a escuchar de una manera más profunda. Si hay un canal directo por el cual el Espíritu Santo nos habla con claridad, es la palabra de Dios. No es un libro antiguo, no es una colección de historias muertas, es voz viva que sigue ardiendo en el corazón de los que se acercan con fe. Hebreos 4:12 lo declara con poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando lees la Biblia, no solo estudias un texto, escuchas la voz del Espíritu que atraviesa el tiempo y sigue hablando a tu situación presente. La primera dimensión de esta verdad es reconocer que la Biblia es voz profética actual. No necesitamos esperar voces humanas o señales extraordinarias cuando tenemos en nuestras manos la revelación inspirada por Dios. El Espíritu que inspiró cada palabra sigue operando hoy para traer dirección, corrección y consuelo. Cuando Josué tomó liderazgo después de Moisés, Dios no le dio un discurso complejo. Le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. La fuerza de Josué no vendría de su experiencia, sino de permanecer en la palabra. Lo mismo sucede contigo. Tu seguridad espiritual no se fundamenta en emociones, sino en la voz eterna del Espíritu a través de la Escritura. La segunda dimensión ocurre cuando un versículo arde en tu corazón. ¿Alguna vez leíste un texto que parecía escrito solo para ti? No es coincidencia, es el Espíritu iluminando tu mente y confirmando que esa palabra es dirección para tu situación. Así le sucedió a los discípulos de Emaús en Lucas 24:32, cuando después de caminar con Jesús resucitado, exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese ardor interior es una señal clara de que el Espíritu está hablándote. Cuando un pasaje se enciende dentro de ti, no lo ignores. Es voz directa del cielo para tu alma. La tercera dimensión es aprender a cultivar una relación con la palabra. La Biblia no se convierte en voz si la abres solo de vez en cuando, como quien busca un amuleto. Se convierte en voz cuando la haces pan diario para tu espíritu. El maná no podía acumularse, debía recogerse cada día. Así es la palabra: lo que comiste ayer no basta para hoy. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La dependencia de la Escritura no es un hábito religioso, es supervivencia espiritual. Entre más la meditas,
Más sensible se hace tu oído para distinguir la voz del Espíritu. El Espíritu Santo sigue hablando a través de la Biblia. Allí encuentras consuelo cuando estás roto, corrección cuando te desvías, dirección cuando estás confundido, esperanza cuando crees que todo terminó. Pero necesitas aprender a acercarte no solo para leer, sino para escuchar. Cada palabra escrita puede convertirse en palabra viva si tu corazón está dispuesto. Tal vez ahora mismo te preguntas, ¿por qué no escuchas a Dios? La respuesta puede estar frente a ti. Su voz está en la Escritura, esperando ser descubierta. Si dejas que el Espíritu ilumine esas páginas, encontrarás la dirección que tanto buscas. Haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, Señor, háblame por tu palabra, como señal de fe. Abre tu Biblia hoy, aunque sea un solo capítulo, y pídele al Espíritu Santo. Ilumina mis ojos, enciende mi corazón. Hazlo y experimentarás que lo que parecía letra muerta se convierte en voz viva. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que la respuesta que busca ya está escrita en la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla a través de la palabra viva, y cada vez que la abres con fe, el cielo mismo está hablando a tu corazón. El Espíritu Santo habla a través de circunstancias y personas. El Espíritu Santo no solo habla en el silencio ni únicamente en la palabra escrita. Muchas veces su voz se manifiesta a través de las circunstancias que rodean nuestra vida y de personas que Él mismo coloca en nuestro camino. Nada es casualidad cuando caminas con Dios. Lo que parece una puerta cerrada, una conversación inesperada o un cambio brusco en tus planes puede ser en realidad la forma en la que el Espíritu te guía hacia su propósito. Proverbios 16:9 lo confirma. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque tú hagas planes, es Dios quien dirige el curso de tu vida. La primera dimensión de esta verdad es entender que Dios abre y cierra puertas. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los impidió. A sus ojos parecía una oportunidad perdida, pero en realidad era dirección divina, porque más adelante Dios les mostraría que el llamado estaba en Macedonia. Así actúa el Espíritu. Lo que parece obstáculo es en realidad protección, y lo que parece pérdida es en realidad redirección. Tal vez esa relación que no prosperó, ese empleo que no se concretó o ese plan que no salió como esperabas, no eran un error. Eran el Espíritu guiándote a un lugar donde su propósito sí se cumpliría. La segunda dimensión se manifiesta en cómo el Espíritu usa la voz de personas comunes para confirmar lo que ya te habló en lo íntimo. Puede ser un sermón que parece dirigido exactamente a ti, una palabra de un amigo que no sabía nada de tu situación, o incluso una conversación casual que trae claridad inesperada. Así le ocurrió a Samuel cuando era niño. Escuchó su nombre en la noche y pensó que era Elí, pero Elí le enseñó a reconocer que era Dios quien lo llamaba. 1 Samuel 3:9. El Espíritu Santo usa labios humanos para enseñarnos a reconocer su voz. Por eso nunca subestimes a quienes hablan contigo con sinceridad y fe. Pueden ser instrumentos del cielo para tu vida. La tercera dimensión es aprender a reconocer la confirmación en la convergencia de señales. El Espíritu nunca se contradice. Lo que te habla en la palabra lo reafirma en la paz interior y lo confirma en las circunstancias y personas. Es como un rompecabezas que comienza a encajar. Moisés lo vivió cuando, después de su llamado en la zarza ardiente, Dios confirmó su misión a través de Aarón, que fue enviado a hablar en su lugar. No fue una sola señal, fueron varias piezas que juntas confirmaron el mismo mensaje. Así,
trabaja el Espíritu Santo. Cuando quiere hablarte, no lo deja en un detalle aislado, te lo muestra de diferentes maneras, hasta que tu corazón lo reconoce con certeza. Discernir la voz del Espíritu en circunstancias y personas requiere sensibilidad y humildad. Sensibilidad para no descartar lo que parece simple, y humildad para aceptar que Dios puede hablar incluso a través de alguien que nunca imaginarías. A veces esperamos que un profeta nos confirme algo, pero Dios elige usar a un niño, a un vecino, a un amigo o incluso a un extraño. Porque lo importante no es el mensajero, es la voz del Espíritu detrás del mensaje. Quizás ahora mismo hay puertas que se cerraron en tu vida y pensaste que eran fracaso. Quizás alguien habló contigo y no supiste interpretar que era el Espíritu confirmando lo que ya te había mostrado en lo secreto. Hoy es el momento de abrir los ojos y reconocer, nada es casualidad cuando Dios guía tus pasos. Haz algo práctico ahora mismo. Escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos para ver tus señales como un acto de fe. Pregúntale al Espíritu Santo en oración, muéstrame si esta puerta cerrada es protección o redirección. Comparte este mensaje con alguien que está confundido por las circunstancias, porque puede ser que Dios ya le esté hablando a través de ellas. El Espíritu Santo sigue hablando, a veces en el silencio, a veces en la palabra y muchas veces en las circunstancias y personas que te rodean, pero siempre lo hace con un solo propósito, guiarte a su verdad y confirmarte que no estás solo. Muchos creyentes confunden el silencio de Dios con su ausencia. Oran, claman, buscan respuestas y al no escuchar lo que esperan, concluyen que el cielo se cerró. Pero la realidad es que uno de los lenguajes más poderosos del Espíritu Santo es precisamente el silencio. Ese silencio que incomoda a la mente humana, pero que fortalece el espíritu de quien aprende a discernirlo. La Biblia nos muestra a Elías en el monte Horeb, esperando la manifestación de Dios. Hubo viento fuerte, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en esas señales ruidosas. Después vino un silbo apacible, un susurro delicado, y allí estaba la voz del Señor. Primeros Reyes 19:12. Ese detalle es revelador. La voz de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, muchas veces viene en lo sutil, en lo que parece silencio. Ese silencio tiene propósito. Primero nos entrena en confianza. Job lo entendió cuando dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. El silencio prolongado que parecía abandono era en realidad la escuela de la fe. Dios no respondió a cada una de sus preguntas, pero estuvo con él en todo momento. Y ese es el mensaje del Espíritu para ti. Cuando el cielo parece callado, no es porque Dios no esté, sino porque quiere que tu fe madure más allá de lo visible y lo audible. Segundo, el silencio se convierte en espacio de intimidad. Jesús mismo buscaba lugares desiertos, apartados de la multitud, donde la única voz que se escuchaba era la del Padre. Marcos 1:35 dice que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ese lugar de silencio no era vacío, era altar. Allí, sin distracciones, el corazón se alineaba con el cielo. Y lo mismo quiere el Espíritu para ti, que aprendas a apagar las voces externas y a descubrir que el silencio es el escenario donde su susurro se vuelve más fuerte que cualquier ruido. Tercero, el silencio prepara el terreno para una revelación mayor. Durante 400 años, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo silencio profético. No hubo palabra audible, no hubo visiones. Pero ese aparente silencio no fue abandono, fue preparación para la voz más poderosa de la historia, la palabra hecha carne, Jesucristo. Lo que parecía ausencia era en realidad preludio de la mayor revelación.
Así también, el silencio que enfrentas hoy puede ser el preámbulo de la respuesta más clara que Dios está por darte. El susurro que parece silencio es una invitación. Es Dios diciéndote, deja de buscar en el ruido lo que solo encontrarás en la quietud. Es el Espíritu Santo entrenando tu oído para que no dependas de emociones, sino de su presencia. Es la voz que no grita, pero que transforma. Y aunque incomoda, también libera, porque te enseña a confiar más en quién es Dios que en lo que puedes escuchar. Tal vez ahora mismo sientes que Dios no te habla. Tus oraciones parecen rebotar en el techo, tus lágrimas parecen no tener respuesta. Pero escucha, ese silencio no es vacío, es lenguaje, no es indiferencia, es pedagogía, no es castigo, es entrenamiento. El Espíritu Santo está usando ese silencio para despertar en ti un oído más sensible, un corazón más humilde y una fe más firme. Hoy te invito a que no huyas del silencio. Haz de él un altar. Apaga el ruido externo, aquieta el interno y dile al Señor, háblame en el susurro, porque ese susurro que parece nada es en realidad todo. Es la manera en que el cielo te recuerda que, incluso cuando no escuchas, nunca has estado solo. Si el silencio es la atmósfera donde el Espíritu Santo entrena tu oído, la palabra es el fuego con el que enciende tu corazón. Muchos esperan escuchar a Dios en sueños, visiones o voces audibles, pero olvidan que la manera más clara y segura de oír su voz está escrita en la Biblia. No es un libro muerto, es un manantial vivo. Hebreos 4:12 lo dice con firmeza. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Eso significa que cada página respira, que cada versículo late, que cada palabra escrita lleva dentro la voz eterna del Espíritu. Cuando abres la Escritura, no estás repasando historias antiguas, estás entrando en un diálogo actual con el cielo. Es el mismo Espíritu que inspiró a Moisés, a Isaías, a Pablo y a Juan, el que hoy toma esas palabras y las hace vivas en tu vida. Por eso, cuando Josué estaba a punto de asumir la misión de guiar al pueblo tras la muerte de Moisés, Dios no le dio estrategias militares ni discursos motivacionales. Le dijo algo mucho más sencillo y profundo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Su victoria no dependía de armas, dependía de la voz viva del Espíritu que se revelaría en la palabra. Pero la palabra no solo informa, también transforma. Hay momentos en que un versículo que leíste 1000 veces de repente se ilumina, como si hubiera sido escrito para ti en ese instante. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo encendiendo el texto en tu corazón. Así lo vivieron los discípulos de Emaús después de caminar con Jesús resucitado. Cuando finalmente lo reconocieron, dijeron con asombro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Ese ardor interior es la prueba de que no estabas frente a letras muertas, sino frente a la voz viva que se personaliza para tu situación. Ese fuego en el corazón es la marca de la palabra viva. Es cuando lees un salmo y encuentras consuelo en medio del dolor. Es cuando escuchas un versículo y sientes que es la respuesta exacta a tu oración. Es cuando en medio de tu confusión, una frase bíblica resuena más fuerte que 1000 consejos humanos. El Espíritu Santo toma lo escrito y lo convierte en palabra personal, adaptada a tu lucha, a tu necesidad, a tu momento. Sin embargo, para experimentar esto, no basta abrir la Biblia de vez en cuando como quien busca un amuleto. La palabra se vuelve voz cuando la conviertes en alimento diario. Jesús lo enseñó al responder al tentador en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4.
Así como tu cuerpo no puede vivir sin comida diaria, tu espíritu no puede sobrevivir sin nutrirse constantemente de la palabra. El maná no podía guardarse para varios días, debía recogerse cada mañana. Y así también la Escritura. No basta con lo que leíste ayer, necesitas una porción fresca hoy. El Espíritu Santo habla a través de la palabra, pero requiere disposición de tu parte. Requiere que la abras, que la medites, que la guardes en tu corazón y que la pongas en práctica. Porque de nada sirve escuchar si no obedeces. Santiago 1:22 lo advierte. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Espíritu no solo quiere que la oigas, quiere que la vivas. Tal vez ahora mismo te preguntas por qué no escuchas la voz de Dios. Y la respuesta está frente a ti. La Biblia está llena de mensajes que esperan ser descubiertos. No subestimes el poder de abrirla cada día. No pienses que es rutina, es diálogo. No lo veas como obligación, es encuentro. Cada página puede convertirse en fuego en tu pecho si permites que el Espíritu la encienda. Haz esto ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, enciende mi corazón con tu palabra como un acto público de fe. Dedica hoy al menos 10 minutos a leer la Escritura con oración, no buscando cantidad, sino escuchando. Pídele al Espíritu Santo: háblame en este texto. Verás cómo algo se enciende dentro de ti, y comparte este mensaje con alguien que busca dirección, porque puede ser que la respuesta que esperan ya está escrita en la palabra de Dios. La Biblia no es historia pasada, es voz presente, y el Espíritu Santo quiere que tu corazón arda de nuevo, no por emociones pasajeras, sino por el fuego eterno de la palabra viva. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar, muchas veces no lo hace con palabras audibles, sino con hechos que marcan el rumbo de tu vida. Hay puertas que se abren y otras que se cierran. Hay caminos que parecen bloqueados y giros inesperados que nunca planeaste. Y aunque a primera vista parecen casualidades, en realidad son señales del cielo. Nada es coincidencia para los que caminan bajo la guía del Espíritu. Proverbios 16:9 lo recuerda con claridad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes tener planes, pero es Dios quien guía el trayecto. Miremos a Pablo en Hechos 16:6-7. Junto a sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Luego intentaron ir a Bitinia y otra vez el Espíritu no se lo permitió. A ojos humanos, esas puertas cerradas eran obstáculos, pero en realidad eran dirección. Esa aparente frustración era la manera en que Dios los redirigía hacia Macedonia, donde un avivamiento los esperaba. Así es como obra el Espíritu. Lo que parece pérdida es protección, lo que parece retroceso es redirección. Cada puerta cerrada es un mensaje, cada camino bloqueado es una voz que dice: este no es el lugar. Lo mismo ocurre contigo. Quizás buscaste un empleo que no llegó, un proyecto que fracasó, una relación que no prosperó, y pensaste que era casualidad, o peor, fracaso personal. Pero puede ser que el Espíritu Santo haya estado hablándote a través de esas circunstancias, evitando que entres en algo que no era parte de su plan. Porque lo que hoy lloras como pérdida, mañana lo agradecerás como salvación. Dios ve lo que tú no ves, y muchas veces su voz se escucha en los giros inesperados de la vida. No solo las puertas cerradas son señales, también lo son las oportunidades inesperadas. Moisés jamás planeó encontrarse con una zarza ardiente en medio del desierto, pero esa circunstancia transformó su destino. José no buscó ser vendido como esclavo ni ser encarcelado injustamente, pero cada circunstancia dolorosa fue dirección hacia el trono de Egipto. Lo que parecía injusto era parte de un plan mayor.
Así es la voz del Espíritu. Habla en lo que parece caos, pero en realidad es estrategia. El reto es discernir, porque no todo obstáculo significa rendirse, ni toda oportunidad significa avanzar. Por eso necesitamos la sensibilidad del Espíritu para reconocer qué puertas cierran por protección y cuáles se abren por propósito. Y esa sensibilidad se cultiva en oración, en la palabra y en obediencia. Cuando vives en comunión, aprendes a ver que nada es casualidad. Cada paso, cada demora, cada giro inesperado es un mensaje que el Espíritu traduce para ti. Quizás ahora mismo te preguntas por qué tu vida no salió como planeaste. Te preparaste, luchaste, oraste, y aún así las cosas no resultaron. Tal vez no fue porque Dios te ignoró, sino porque estaba guiando tu historia de una manera que aún no entiendes. Romanos 8:28 lo asegura. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas, incluyendo los rechazos, las pérdidas, los retrasos. El Espíritu Santo habla en esas circunstancias para recordarte que su plan es más alto que el tuyo. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida con otros ojos. Esa puerta que se cerró, ¿y si fue la mano de Dios protegiéndote? Esa demora que tanto te desespera, ¿y si es el Espíritu preparando algo mayor? Esa persona que apareció de repente en tu camino, ¿y si fue el cielo usándola como confirmación? Nada es casualidad cuando caminas bajo la dirección del Espíritu. Escribe ahora en los comentarios: Señor, enséñame a ver tu dirección en mis circunstancias, como señal de fe. No te desesperes por lo que no entiendes. Ora y pide discernimiento al Espíritu Santo. Él puede mostrarte que lo que parece pérdida es en realidad redirección. Y comparte este mensaje con alguien que está frustrado por sus puertas cerradas, porque puede ser que Dios les esté hablando precisamente a través de ellas. El Espíritu Santo habla en lo que llamamos casualidad, pero que en realidad es providencia. Cada detalle, cada giro, cada circunstancia puede ser su manera de guiarte hacia el plan perfecto. El Espíritu Santo no solo habla en el silencio, ni únicamente en la palabra escrita o en las circunstancias que te rodean. Muchas veces decide usar algo tan simple y cotidiano como la voz de una persona común. Puede ser un amigo, un pastor, un hermano en la fe o incluso alguien que no esperabas. Dios elige labios humanos para transmitir un mensaje divino. Y lo hace para recordarnos que su voz no está limitada a lo sobrenatural, sino que también se revela en lo ordinario. Un ejemplo poderoso está en la vida del joven Samuel. Una noche escuchó su nombre repetidamente y pensó que era Elí llamándolo, pero Elí, con sabiduría, le enseñó que era Dios quien le hablaba. Le dijo: «Y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. Dios usó a un hombre mayor, un sacerdote con defectos y limitaciones, para enseñarle a un niño a reconocer la voz del cielo. Así actúa el Espíritu. Utiliza personas imperfectas para atraer mensajes perfectos. También lo vemos en la historia de Naamán, el general sirio que buscaba sanidad de su lepra. Fue una sierva esclava, una muchacha sin relevancia social, quien le habló de un profeta en Israel que podía traerle sanidad. Naamán podría haber despreciado esa voz por venir de alguien pequeño, pero eligió escuchar. Y cuando obedeció la instrucción de Eliseo, su piel fue restaurada como la de un niño. Una voz simple cargaba eternidad. Así también el Espíritu Santo puede hablarte a través de la persona menos esperada. Jesús mismo eligió hablar por medio de labios humanos. Sus discípulos fueron pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes que se convirtieron en portadores de un mensaje eterno. Pedro, que negó 3 veces al Maestro, fue usado por el Espíritu para predicar en Pentecostés y que 3,000 personas se convirtieran en un solo día.
Esto nos recuerda que lo importante no es la grandeza del mensajero, sino la grandeza del mensaje. Pero aquí está el desafío. Necesitamos humildad para discernir cuando Dios habla a través de otros. A veces estamos tan cerrados en nuestras ideas que no reconocemos al Espíritu en consejos sencillos o en palabras que parecen pequeñas. Podrías estar esperando una voz audible del cielo, mientras Dios ya te habló a través de un amigo, un sermón, una canción o incluso un desconocido que cruzó tu camino. El peligro es descartar lo que no encaja con nuestras expectativas. El Espíritu Santo siempre confirmará lo que te habla en lo íntimo a través de las Escrituras y de la paz interior. Pero muchas veces usará voces externas para despertar tu atención. Puede ser una exhortación que incomoda, una palabra de ánimo en el momento preciso o una advertencia que evita tu caída. Por eso, Pablo exhorta en 1 Tesalonicenses 5, 20-21, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El Espíritu habla, pero espera que tengas un corazón sensible para discernir qué viene de Él y qué no. Tal vez recuerdes un momento en tu vida en que alguien te dijo una frase aparentemente simple, pero que caló tan profundo que todavía la recuerdas. Eso es obra del Espíritu Santo, porque Él toma palabras humanas y las llena de eternidad. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón a esta realidad. No subestimes las voces que Dios pone en tu camino. Pregúntale al Espíritu, ¿es esto de ti? Y si encuentras confirmación en su palabra y en la paz interior, abrázalo como dirección divina, porque la respuesta que buscas puede estar más cerca de lo que piensas, quizás en los labios de alguien que nunca imaginaste. Escribe ahora en los comentarios, Señor, dame oído para reconocer tu voz en las personas que usas como un acto de fe. No cierres tu corazón a los consejos sencillos. Escucha, examina y pide confirmación al Espíritu. Comparte este mensaje con alguien que ha sido voz de Dios para ti, para que sepan que el cielo los ha usado como instrumento. El Espíritu Santo sigue hablando y a veces lo hace usando personas comunes para traer palabras que cargan eternidad. Lo importante no es quién habla, sino reconocer quién es el que está detrás de esa voz. Otra de las señales más claras y a la vez más ignoradas por las cuales el Espíritu Santo habla es la paz interior. No se trata de una paz superficial que depende de que todo salga bien, sino de una paz sobrenatural que permanece aun cuando las circunstancias se tambalean. Filipenses 4:7 lo describe con una fuerza extraordinaria. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es producto de la lógica, es fruto del Espíritu. Y cuando la experimentas, sabes que estás caminando en la dirección correcta. El mundo confunde paz con ausencia de problemas, pero la paz del Espíritu se manifiesta precisamente en medio de la tormenta. Recordemos a Jesús en la barca con sus discípulos. La tormenta rugía, las olas golpeaban con violencia y ellos pensaban que iban a morir, pero Jesús dormía en paz. Al despertarlo, reprendió al viento y al mar y dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Esa escena muestra que la paz verdadera no depende de lo que pasa alrededor, sino de quién habita dentro de ti. El Espíritu Santo trae esa paz interior que gobierna tu corazón cuando todo lo externo parece caos. Esa paz es también un semáforo espiritual. Muchas veces pedimos confirmación a Dios sobre una decisión y la señal más clara que recibimos es la paz o la ausencia de ella. Colosenses 3:15 lo dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobernar significa dirigir, marcar el rumbo. Cuando estás a punto de tomar un paso y, aunque todo parezca favorable, no tienes paz,
Esa es la voz del Espíritu advirtiéndote. Y cuando, aun con dudas externas, una paz profunda llena tu corazón, es señal de que estás bajo su dirección. Piénsalo en tu vida. Quizás hubo un momento donde tenías varias opciones y humanamente una parecía la mejor, pero algo en tu interior no te daba descanso. Esa inquietud era el Espíritu evitando que cayeras en error. Y quizás en otra ocasión, todo alrededor te decía que era imposible, pero tu corazón estaba tranquilo. Esa calma era el Espíritu confirmando que el camino estaba marcado por Dios. Así es como Él habla, no con ruido, sino con paz. Esa paz no es un sentimiento pasajero, es una convicción firme. Es lo que sostuvo a Esteban cuando estaba siendo apedreado, viendo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Hechos 7:55-56. Humanamente debió sentir miedo, pero la paz del Espíritu lo llenó de gloria en el momento más difícil. Lo que debería ser desesperación se transformó en testimonio. Ese es el poder de la paz que sobrepasa entendimiento. Por eso, si hoy estás en medio de confusión, el Espíritu Santo quiere hablarte a través de esa señal. No busques solo lo espectacular, busca la paz interior. Esa paz es su voz, es su guía, es su confirmación. Y si no la tienes, espera. No te adelantes, no fuerces lo que Dios no está afirmando. Aprende a dejarte gobernar por la paz, porque es el sello invisible de que el cielo está contigo. Escribe ahora en los comentarios: Señor, que tu paz gobierne mi corazón, como declaración pública de fe. Antes de tomar tu próxima decisión, pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay paz en este camino? Si la respuesta es sí, avanza con confianza. Si no, detente y espera su dirección. Comparte este mensaje con alguien que vive en confusión, porque quizás lo que necesitan no es más ruido, sino aprender a reconocer la voz del Espíritu en la paz interior. El Espíritu Santo sigue hablando, y una de sus voces más claras es la paz que guarda tu corazón cuando todo lo demás grita lo contrario. Esa paz no viene del mundo, viene del cielo. Hay un modo profundo en que el Espíritu Santo habla y que muchas veces ignoramos: la convicción en el alma. No es lo mismo que un simple sentimiento de culpa, ni que una emoción pasajera. La convicción es un peso santo, una certeza interna que no viene de ti, sino del Espíritu. Juan 16:8 lo explica. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción no es para destruirte, es para redirigirte. No es para aplastarte, es para levantarte en el camino correcto. El Espíritu Santo usa la convicción para mostrarte dónde necesitas arrepentirte, qué pasos debes tomar y qué decisiones no puedes seguir ignorando. Es esa incomodidad interior que aparece cuando sabes que algo no está bien delante de Dios. Es esa voz silenciosa que no grita, pero pesa en lo profundo de tu ser. Puedes intentar callarla, puedes distraerte, pero mientras más luchas contra ella, más clara se vuelve. Esa convicción es la prueba de que el Espíritu Santo está activo en ti. David lo experimentó tras su pecado con Betsabé. Por un tiempo guardó silencio, trató de continuar su vida como si nada hubiera pasado, pero el peso en su alma era insoportable. En el Salmo 32, 3-4 confesó: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa incomodidad era el Espíritu trayéndolo de regreso al arrepentimiento. Y cuando finalmente confesó, la convicción se transformó en restauración. Esa es la diferencia entre convicción y condenación. La condenación te aplasta y te dice que no hay salida. La convicción te confronta, pero al mismo tiempo te muestra la salida: Cristo. Por eso Pablo declaró en Romanos 8:1:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu no te habla para hundirte, te habla para levantarte. El peso que sientes no es castigo, es dirección. También la convicción te fortalece cuando debes tomar decisiones difíciles. Hay caminos que parecen correctos, pero algo dentro de ti se resiste. Esa resistencia no es miedo, es el Espíritu evitando que caigas en error. Del mismo modo, hay momentos en los que sientes una urgencia interna de obedecer, de servir, de hablar, aunque tu mente dude. Esa urgencia es la convicción empujándote hacia lo que el cielo espera de ti. Muchos ignoran esta señal porque la confunden con su propia conciencia o con pensamientos personales. Pero la convicción del Espíritu tiene un sello particular. Siempre te lleva a Cristo, siempre te acerca más a la verdad, siempre te impulsa a la obediencia. Nunca se queda en simple remordimiento, siempre produce transformación. Quizás ahora mismo llevas días sintiendo un peso en tu alma. Sabes que el Espíritu te está llamando a soltar un pecado, a perdonar a alguien, a dar un paso de fe, pero lo has pospuesto. Esa convicción que no te deja tranquilo no es casualidad, es Dios hablándote. No la ignores, porque cada vez que obedeces, tu sensibilidad espiritual se afina, y cada vez que la rechazas, tu corazón se endurece. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que esa incomodidad en tu interior es su voz, no para condenarte, sino para transformarte. Escúchala, respóndela, obedece, porque del otro lado de esa convicción hay libertad, hay paz y hay propósito. Escribe ahora en los comentarios: Señor, quiero obedecer tu voz en mi interior, como declaración pública de fe. No luches contra la convicción que sientes, ríndete a ella. Ora y dile al Espíritu Santo: muéstrame lo que debo cambiar y dame fuerzas para hacerlo. Comparte este mensaje con alguien que necesita entender que esa incomodidad en su alma no es condenación, es el Espíritu llamándolos a la vida. El peso santo de la convicción es una de las maneras más claras en que el Espíritu Santo habla. Y si aprendes a escuchar esa voz en tu interior, nunca más caminarás a ciegas, porque cada paso estará dirigido por la verdad de Dios. Hay una voz suave pero poderosa que todo hijo de Dios tiene en su interior. El testimonio del Espíritu Santo que confirma la verdad. No se trata de una emoción pasajera ni de una intuición natural, sino de la certeza profunda que el Espíritu pone en tu espíritu. Romanos 8:16 lo declara con claridad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa voz interior es señal de pertenencia, seguridad y guía, y es uno de los modos más preciosos en los que el Espíritu habla. Este testimonio no es ruido externo, es convicción interna. Es cuando sientes en lo profundo que eres amado, que no estás solo, que la dirección que tomas está respaldada por el cielo. Aunque el mundo dude, aunque la lógica te grite lo contrario, dentro de ti hay una certeza que no puedes negar. Ese es el Espíritu confirmando que estás en el camino correcto. Es lo que sostuvo a Pablo en medio de cárceles y persecuciones. Sé en quién he creído y estoy seguro. Según Timoteo 1:12. Su seguridad no venía de las circunstancias, sino del testimonio interior del Espíritu. El testimonio interior también actúa como un radar espiritual. Muchas veces antes de que tu mente procese algo, tu espíritu ya lo discernió. Puedes estar frente a una decisión y sentir dentro de ti que algo no encaja, aunque todo se vea perfecto. O al contrario, puedes estar en un camino difícil, pero dentro de ti hay una paz inquebrantable que confirma que debes seguir. Esa guía silenciosa es la voz del Espíritu Santo que testifica en tu interior. Este testimonio no solo te guía, también te protege. Piensa en Pedro, cuando confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Esa revelación no vino de su lógica, vino del testimonio interior que el Espíritu le dio. Y lo mismo ocurre contigo. Hay verdades que no puedes explicar con argumentos humanos, pero sabes en lo profundo que son reales porque el Espíritu te las confirma. Otra función del testimonio interior es recordarte quién eres. En momentos de debilidad, de dudas o de ataques del enemigo, esa voz en tu interior susurra, eres hijo de Dios, eres amado, no estás solo. El enemigo puede acusarte, tu mente puede confundirte, pero el Espíritu dentro de ti siempre te recuerda tu verdadera identidad. Y esa identidad es la base para resistir y avanzar. Tal vez hoy te encuentres en medio de decisiones, luchas o preguntas. Quizás esperas que Dios te hable con truenos o visiones, pero el Espíritu ya está testificando en tu interior. Ese susurro, esa certeza silenciosa, esa convicción profunda que no se apaga, es la voz del cielo en tu vida. No la ignores. Aprende a escucharla, a valorarla y a obedecerla. Escribe ahora en los comentarios, Espíritu Santo, confirma tu verdad en mi interior, como señal de fe. Cuando tengas dudas, no corras solo a consejos humanos. Haz una pausa y escucha lo que el Espíritu ya está testificando dentro de ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que no están solos, que el Espíritu mismo da testimonio de que son hijos amados de Dios. El Espíritu Santo habla en muchas formas, pero una de las más íntimas y poderosas es ese testimonio interior que no se oye con los oídos, sino que se reconoce con el alma. Y si aprendes a obedecerlo, descubrirás que nunca más caminarás inseguro, porque dentro de ti ya tienes la voz que confirma la verdad. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad es apenas el comienzo de algo mucho más profundo. A lo largo de este mensaje hemos visto cómo el Espíritu Santo habla en silencio, en la palabra, en las circunstancias, en las personas, en la paz interior, en la convicción y en el testimonio que confirma la verdad. Todo esto nos recuerda que el cielo nunca ha estado mudo. El problema no es que Dios no hable, el problema es que muchas veces nosotros no escuchamos. Jesús lo dijo con claridad en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La promesa es clara. Si eres oveja, tienes la capacidad de escuchar su voz. No importa si eres nuevo en la fe o llevas años en el camino, el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. Y no solo quiere hablarte, quiere que lo reconozcas, que lo sigas, que vivas cada día bajo su guía. El gran peligro es acostumbrarse a vivir sin escuchar. Es entrar en rutina espiritual, orar de memoria, leer sin esperar revelación, tomar decisiones sin buscar dirección. Ese estilo de vida es como caminar de noche sin lámpara, no porque la luz no exista, sino porque no la encendiste. Pero cuando decides abrir tus oídos espirituales, descubres que el Espíritu siempre estuvo allí, esperando a que le dieras tu atención. Piensa en lo que hemos visto. El silencio que parecía vacío, ahora lo entiendes como un susurro. La palabra que antes era letra, ahora es fuego. Las circunstancias que parecían casualidad, ahora las reconoces como dirección. Las personas comunes que parecían solo voces humanas, ahora sabes que pueden ser instrumentos del cielo. La paz interior que antes ignorabas, ahora la ves como guía. La convicción que incomodaba, ahora la abrazas como corrección. Y ese testimonio en tu interior, ahora lo entiendes como confirmación. El Espíritu nunca ha dejado de hablar. Hoy la pregunta no es si Él habla, sino si tú estás dispuesto a escuchar. ¿Qué pasaría si a partir de hoy decidieras afinar tu oído espiritual? ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras que el Espíritu Santo fuera tu guía constante?
¿Qué puertas se abrirían? ¿Qué cadenas se romperían? ¿Qué milagros verías si caminaras no por vista, sino por la voz de Dios? La Biblia promete en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa promesa es para ti. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto silencio hayas sentido, el Espíritu Santo quiere guiarte desde hoy con claridad. Su voz no es solo para profetas o pastores, es para cada hijo de Dios que se dispone a escuchar. Por eso, este cierre no es un final, es una invitación a abrir tus oídos, a rendir tu corazón, a decidir que ya no vivirás a ciegas. El Espíritu Santo sigue hablando, pero ahora depende de ti prestar atención. Escribe ahora en los comentarios: Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz, como declaración de fe y de entrega. Tómate un momento en silencio, apaga distracciones, abre la Biblia y dile: Señor, háblame, tu siervo escucha. Verás cómo el cielo responde. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios todavía habla, que no está solo, que el Espíritu quiere guiar cada paso. El Espíritu Santo sigue hablando. Lo hace en el susurro, en la palabra, en las circunstancias, en las personas, en la paz, en la convicción y en el testimonio interior. La pregunta es: ¿seguirás caminando con oídos cerrados o abrirás tu corazón para escuchar? Hoy puedes decidirlo. Hoy puedes empezar una vida de intimidad y dirección divina. No ignores más su voz, porque esa voz no solo te guía en la tierra, también es la garantía de que un día oirás la voz más dulce de la eternidad. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.